Muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer darles la bienvenida al webinar titulado Escritura en inglés como segunda lengua, nuevos géneros, nuevas tecnologías. Una instancia que nos invita a reflexionar sobre los cambios y desafíos que enfrentamos al enseñar y aprender esta habilidad fundamental en el contexto actual. Mi nombre es Usim Espinosa, jefe de carrera de Pedagogía en Inglés en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y tengo el honor de presentarles al destacado académico que nos acompaña esta tarde. Hoy contamos con la participación del doctor Pascal Matzler, un profesional con una formación académica de primer nivel. Es doctor en Lingüística Aplicada por la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda. Posee un magíster en Enseñanza del Inglés para hablantes de otros idiomas de la Universidad de Nottingham, Inglaterra, y es licenciado en Educación y profesor de inglés por la Universidad del Mar. Además, cuenta con un título en Arquitectura, Urbanismo y Estudios Ambientales de University College London, Inglaterra. En la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el doctor Matzler imparte diversas asignaturas en pregrado y posgrado, como inglés escrito con propósitos profesionales, géneros discursivos, taller de comunicación científica y problemas y métodos de investigación actuales en producción de discurso escrito. Sus principales líneas de investigación abarcan el análisis del discurso académico y científico en inglés, así como el desarrollo de metodologías etnográficas para explorar prácticas de escritura en posgrado y ciencias. Es además editor disciplinar de la revista Signos, Estudios de Lingüística, y editor de reseñas en la revista System. Actualmente lidera el proyecto Fondesit de Iniciación número 11230606-2023-2026, una muestra de su constante aporte al avance del conocimiento en esta área. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que dejen sus preguntas o comentarios en el chat durante la presentación. Al final del webinar tendremos un espacio para responder algunas de ellas, el cual será moderado por el profesor Sebastián Adaros, académico de nuestra carrera. Ahora, sin más preámbulos, los dejo con nuestro expositor, el doctor Pascal Matzler. Espero que disfruten y aprovechen al máximo esta valiosa experiencia. Pascal. Muchas gracias, Hussein. Muchas gracias, Sebastián. Y doy también la bienvenida a todos los asistentes. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla porque tenemos una pequeña presentación, ¿ya? Y aquí vamos. Hussein, una pregunta técnica. ¿Por cuántos minutos más o menos debería hablar yo? Tenemos pensado que el webinar en su totalidad tenga una duración aproximada de 1 hora. Igual nos podemos pasar un Perfecto. poco con preguntas y respuestas. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, procedemos con el webinar Escritura en inglés como segunda lengua, nuevos géneros y nuevas tecnologías. Hoy día, Usim ya me presentó, así que no voy a volver a repetir mi currículum, pero hacer hincapié que lo que yo hago aquí eh, en la universidad de aquí es más que nada enseñar escritura y más que nada enseñar escritura en inglés, salvo en el posgrado, donde también me paso a la escritura ya académica de investigación ya en español o en inglés indistintamente. Pero en el pregrado yo enseño escritura y lo hago también preferentemente a los estudiantes de la pedagogía en inglés, ¿no? A los futuros profesores de inglés. Entonces, hoy día ok, los botones no funcionan. Ahí sí. Mi presentación de hoy día tiene dos ingredientes claves, ¿no? Que uno es un ingrediente más bien teórico, que son los géneros discursivos. De qué entendemos por género discursivo, de dónde vienen estas teorías y cuáles son como los dos elementos más importantes para nosotros, que es el interés en el contexto y cómo ese contexto se manifiesta en el texto, ¿no? Luego vamos a ir a lo que llamamos escrituras emergentes en redes sociales, donde nuestros estudiantes son ávidos escritores y se manejan en mundos que muchas veces para nosotros son un poco desconocidos por una cierta brecha generacional, ¿no? Y sin embargo, como nosotros somos profesionales de enseñanza de idioma, profesionales también con mucho conocimiento de escritura, podemos ayudarnos también a ayudar a nuestros estudiantes a que se empoderen, a que se habiliten en forma más crítica
de esas prácticas que ellos realizan en redes sociales. Y luego voy a mostrar cómo esa como simbiosis podemos llevarla también a la escritura formal, a los géneros que realmente nos interesa enseñar en el aula, ¿no? Porque queremos que nuestros estudiantes salgan formados ya desde el colegio, desde la escuela, con ciertos conocimientos sólidos de redactar, por ejemplo, un currículum o una carta formal, también en inglés. Así que, ¿cómo podemos articular todos estos ingredientes? Vamos adelante. Primero, un poco de algo personal, biográfico. Cuando yo estaba en el colegio y cuando yo estaba, no sé, en cuarto medio, punto de la universidad, se hablaba mucho de la muerte de la escritura, que la escritura iba a desaparecer como manifestación clave de la cultura occidental. Estaba todo el mundo preocupado por estas tecnologías nuevas que venían a quitarle el protagonismo a la palabra escrita. Me refiero obviamente a la televisión, también en otra medida al teléfono. El teléfono reemplazaba las cartas, incluso desde un continente a otro. Uno de repente podía simplemente llamar a la abuelita, ya no tenía que contarle por escrito. Uno no tenía que leer el diario porque estaba en la televisión. Entonces había mucha preocupación que íbamos a dejar de escribir. Sin embargo, en la imagen de abajo, ustedes ven los primeros celulares, los mensajes de textos en ese tiempo, porque llamar era muy caro, escribir mensajes de texto era más barato, y de repente volvía a imponerse la escritura, pero era una escritura diferente, que se manejaba con parámetros distintos, con reglas distintas. Muchas de las generaciones anteriores se complicaban. ¿Dónde está la puntuación? ¿Dónde están los buenos modales en esta escritura de estos mensajes tan breves? Bueno, si había un límite de carácter, quizás el saludo era más escueto, etcétera, ¿no? Entonces se empezó desde ya a generar una desconexión entre la antigua escritura y la nueva escritura. Pero por lo menos volvimos a escribir. O sea, lo que se presagió en los años 80 no llegó a pasar. Y nuestros estudiantes de hoy día escriben bastante. El problema es que no escriben ni las cosas que queremos que aprendan, ni cómo queremos que aprendan, pero escriben. Y tenemos que encontrar puentes. Entonces yo en mi asignatura, yo tengo una asignatura que se llama Géneros Discursivos. Es una asignatura que primero ve teorías de género, luego vemos géneros académicos, porque nuestros estudiantes universitarios necesitan aprender a escribir una tesis, a escribir un artículo científico, pero también necesitan aprender a enseñar géneros en el aula. Y les voy a mostrar ahí la primera y la última parte, ¿no? de cómo podemos acercarnos a los géneros y cómo podemos llevarlos al aula. Entonces, aquí un pequeño paréntesis del grado de uso que nuestros jóvenes le dan a las redes sociales. Estas son encuestas recientes del año pasado, donde vemos que el 95% prácticamente de los jóvenes usa diariamente o muy seguidamente YouTube, también TikTok, que ahora está en la mira de las autoridades en Estados Unidos, TikTok, Snapchat, Instagram. Estas son las aplicaciones que nuestros estudiantes usan muy seguidamente para comunicarse, muchas veces en forma multimodal, pero también con un fuerte componente escrito. Los asistentes más experimentados, para no decir viejos, se preguntarán, ¿dónde está Facebook? Facebook está a punto de desaparecer en la juventud. Facebook ya se usa solamente para comunicarse con la abuela. Así que eso ya no es tan popular entre los jóvenes. Algo parecido pasa con otras aplicaciones como Twitter, que quizás los profesionales de los medios de comunicación usan mucho. Los jóvenes no se interesan mayormente en ellos. Estas aplicaciones acá arriba son las que más se repiten y eso también la experiencia que yo tengo en mis aulas universitarias, ¿no? Pasemos entonces un poquito al tema de los géneros. No le voy a pedir que lean en forma detenida toda la definición de qué es un género. Solamente tengo esta
diapositiva para enfatizar que yo uso la definición de género de John Swales, porque hay diferentes, y es una definición de género que viaja desde el contexto a la generalidad del texto, a las particularidades del texto, ¿no? Entonces, él habla primero que existen comunidades discursivas, que son los dueños de un género. Siempre hay una comunidad que maneja un género, que le da forma a un género. Esa comunidad le entrega ciertos propósitos al género. El género existe porque cumple con propósitos que la comunidad le quiere dar, ¿no? Y ese propósito luego se manifiesta en una cierta estructura esquemática que es reconocida por todos y también limita qué elementos estilísticos y de contenido se pueden insertar en ese género, ¿no? Y eso, todos esos elementos conducen a un cierto grado de repetición, de que uno empieza a reconocer esa acción que realiza ese género. Se empiezan a establecer ciertos patrones. Uno incluso puede hablar de prototipos y finalmente estos géneros adquieren nombres, ¿no? Nombres que esa comunidad ocupa y luego el género se vuelve de alguna manera transparente. Así es y así debe ser. Pero esa transparencia también es algo que hay que romper un poco. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a cuestionar por qué las cosas son como son, especialmente hoy en día que ellos se exponen a nuevos géneros y nuevas tecnologías en la gran Internet, ¿no? Siempre enfatizo yo el primer punto, que es el género es una acción social y retórica. No es una acción simplemente de escritura, de darle una forma eh, tradicional o reconocida a un pedazo de texto, sino que es una acción social con otros frente a otros. Cuando realizamos acciones verbales, orales, en presencia de otros, es más obvio que nuestras acciones son sociales. Pero cuando estamos solo frente a un computador escribiendo, a veces se nos olvida que también hay un lector, que estamos interactuando con otras personas, ¿no? Y que asumimos ciertos roles, ¿no? Entonces, el género le da forma a nuestras interacciones con otras personas, el género nos da roles y nos llaman a realizar ciertas acciones y nos organizan en comunidad. Me gusta mucho esta foto donde un niño obviamente ha sido llamado por la profesora a que pase delante del pizarrón y que explique su proyecto o que haga una cápsula informativa. Entonces el niño toma de alguna manera el rol de la profesora, realiza gestos que son parecidos a los gestos de una profesora, y en forma automática y quizá inconsciente, el otro niño actúa como un niño actúa frente a una profesora. Entonces, el género de una cápsula informativa a esos dos niños les dio roles que ellos normalmente no tendrían frente uno al otro, pero el género los llamó a ocupar esos roles, ¿no? Y eso quedó de la presentación que realizaba el estudiante en la universidad. Bueno, entonces, ¿cómo se bajan ese análisis de género al texto? Y eso también empieza un poco por John Swales, que él analizaba muchos textos académicos. Aquí vemos introducciones de artículos de investigación y él empezaba a descubrir lo que él llamaba movidas, empezaba a identificar movidas de en las introducciones. Es decir, las introducciones parecen todos tener más o menos los mismos elementos, ¿no? Todos parecen establecer primero un territorio, luego buscan un nicho de algo que no se ha hecho y finalmente ocupan ese nicho y dicen lo que su investigación va a aportar, ¿no? Y este modelo de Suez ha tenido tanto éxito que hoy en día ya muchos científicos escriben de acuerdo al modelo. Entonces ya no, ni siquiera buscan intuitivamente escribir sus introducciones, sino que ellos mismos ocupan los hallazgos de Swales para articular ahora en esta dirección, para articular sus investigaciones. También yo lo ocupo mucho en mis clases. Por ejemplo, un estudiante quizás en una introducción tiene una página completa de establecer el territorio y la movida se vuelve muy larga. Entonces yo se lo resalto y digo, mire,
Esto va después en tu marco teórico. Aquí en la previa introducción, mire lo que dice Swales. 5 o 6 oraciones y vamos al siguiente paso, a la siguiente movida, ¿no? Estas son las macroestructuras que buscamos en los textos. Y evidentemente estas macroestructuras muy importantes no son independientes, sino que se vuelven a alimentar de las acciones que debemos realizar, ¿no? Por ejemplo, las acciones aquí son las acciones típicas que debe realizar un científico. Finalmente, y esto ya prometo que la última diapositiva teórica, tiene que ver con, con los rasgos léxico-gramaticales que también se encuentran en, en estos textos. Con léxico-gramaticales en español también llamamos rasgos discursivos, por ejemplo, y en la escritura académica serían los atenuadores, la presencia o ausencia de pronombres, serían ciertos tipos, ciertos tiempos verbales. Ocupamos el pasado, ocupamos el futuro, etcétera, ¿no? Y al final, el análisis que nuestro estudiante le dan de un texto académico, aquí en la universidad, sería más o menos así, ¿no? Aquí tenemos un abstract de uno escrito, un resumen de un artículo escrito por unos colegas míos aquí en la universidad, y yo les pido a mis estudiantes que ellos analicen lo que sus profesores han hecho, ¿no? Y les digo, estas son las 5 movidas que podríamos esperar que posiblemente aparezcan en un resumen. Y la primera sorpresa que se encuentran que la primera movida de la introducción, por muy importante que parezca, es opcional. O sea, por ejemplo, en este resumen no existe una introducción como tal, sino que de inmediato salta al propósito. Y a ver si puedo usar mi pointer. Y por ejemplo, aquí con las primeras palabras ya me doy cuenta que claramente es eh, la segunda movida del propósito que comienza el abstract. Entonces ahí también los estudiantes identifican, por ejemplo, tiempos verbales, es el presente, para acercar el estudio, para hacerlo más vivo. Sin embargo, los métodos ahora se colocan, se me perdió el pointer, los métodos, sin embargo, se colocaron en el pasado, etcétera, etcétera. Y así los estudiantes identifican rasgos, a partir de los rasgos identifican las movidas, a partir de las movidas reconstruyen cuáles fueron los propósitos o las intenciones de estos escritores específicos. Ahora, ustedes se preguntan, ¿qué tiene esto que ver con redes sociales? Y para allá vamos. El tema que yo me di cuenta que mis estudiantes, porque están en segundo año recién de la universidad, no tienen mucha conciencia de artículos científicos, no han leído mucho, todavía están un par de años alejados de la tesis, entonces yo necesitaba con ellos, necesitaba enseñarles a ellos estos elementos teóricos en textos mucho más cercanos. Y me di cuenta que eran muy útiles para ellos la propia vivencia que ellos tenían con redes sociales. Y quizás también podríamos ayudarles a que sean un poco más críticos en su uso de redes sociales. Entonces, comencé primero mostrándoles un ejemplo mío, un ejemplo propio de lo que yo como analista de género, como yo como especialista en discurso escrito, lo que yo veo en mis redes sociales y les pido a ellos que lo analicen. Y una vez que ellos entiendan ahí las teorías, les pedí que a ellos que me traigan ejemplos desde sus propias vidas online. Y ahí yo creo que hay algunos hallazgos muy interesantes. Aquí les muestro lo que a mí me interesa. No se nota porque estoy en la universidad, estoy con camisa, etcétera, pero yo soy surfista. A mí me gusta ir al agua, me gusta correr olas, ¿no? Aquí en Chile es muy bonito el surf, es un poco grande a veces la ola, pero es muy grato. Entonces yo sigo otros surfistas y como buena analista del género empecé a darme cuenta que habían ciertos mensajes que se repetían. Y especialmente encontré un mensaje
que se repetían, que eran estos mensajes bastante largos, con una mezcla de formalidad e informalidad, cuando un surfista ganaba o llegaba al podio de una gran competencia. Entonces yo a los estudiantes les mostré esto. Bueno, primero se sorprendieron que su viejo profesor fuera surfista, pero también recomiendo esto: compartan sus propias vivencias con sus estudiantes, muestren su propio uso del inglés. Por ejemplo, mis estudiantes se sorprendieron que mi vida online fuera en inglés. Dijo, ¿por qué se van a sorprender de eso? He vivido gran parte de mi vida en países de habla inglesa, mi vida ocurre en inglés. Entonces fue una grata sorpresa para ellos darse cuenta de mi existencia multilingüe, ¿no? Entonces aquí estamos con algunos mensajes de distintos surfistas que han ganado competencias, y este que llegó en el podio, parece que tomó un segundo lugar en el podio. Entonces estos tres posts de Instagram se los entrego a mis estudiantes con un desafío. Y les digo, aquí está, quiero que ustedes hagan un análisis contextual. Y aquí, perdón, les pido disculpas que alguna diapositiva esté en inglés, pero tiene más sentido para mí que esté en inglés porque fue desarrollar una clase de habla inglesa, ¿no? Entonces yo les pregunté, ¿cuál es el autor? Y dijeron, para eso es obvio, profesor. No es tan obvio. Lean bien y después me cuentan. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el público? ¿Qué expectativas sociales, qué relaciones de poder hay aquí? Y después vamos a temas más complejos como la intertextualidad. ¿Con qué otro texto se relaciona esto? ¿Qué otro tipo de texto ustedes conocen que le ayuden a entender este tipo de texto? ¿Cómo habrá evolucionado este texto? ¿Desde dónde vendrá? Y si vamos más a temas ya textuales, ¿cómo se estructura? ¿Cuáles son las movidas? ¿Cuáles son los marcadores más claros donde se entiende de inmediato cuál es el mensaje? ¿Cómo se complementa la imagen con el texto? ¿Y qué diferencias y parecidos puede identificar entre los tres que yo les mandé? Entonces ahí les hago trabajar en clases porque les cuesta primero. ¿Qué es multimodal, profesor? ¿Qué prototipo? Pero van trabajando y quizás en 20 minutos, en media hora, tienen listos su análisis. Y siempre salen cosas muy provechosas que a ellos les hace cuestionar eh, lo que superficialmente querían entender. Entonces, ¿qué típicamente me dicen mis estudiantes? Esto no son cosas que yo les digo a ellos que encuentren, sino que son cosas que ellos realmente encuentran. Empiezan a dudar de quién es el autor. Dicen, ¿lo habrá escrito el mismo deportista? ¿No será una agencia de publicidad? Quizá su pareja, quizá su entrenador, porque tiene que estar muy cansado o tiene que estar festejando. Entonces, y aparece de inmediato este texto tan estructurado, ¿no? ¿Y para quién será? ¿Quién realmente es el destinatario? Obviamente los fans, los seguidores, pero también hay mucho cuidado de mencionar los auspiciadores, de agradecer los auspiciadores, etcétera, de agradecer los organizadores del evento. Entonces quizás ese también se dirige a ellos, a decir, mire cómo yo destaco su competencia, mire cómo yo le doy la importancia al apoyo que recibo de ustedes. También el grado de formalidad informidad, el uso de iconos, ¿no? Entonces, la multimodalidad también aparece mucho. Y les llama la atención a ellos lo prototípico que son. Empiezan a decir los estudiantes, es sospechoso. Si hubiese leído uno, habría dicho, no, le nació, fue una cosa del alma que escribió. Pero todos se ven igual. Entonces, ¿cómo todos van a escribir así en forma así como del alma, así como creativa, y al final se ven todos más o menos iguales? Uno empieza a dudar qué tan eh, informales realmente sean. Quizás hay una formalidad escondida de ellos. Entonces, ahí ellos ya, mis estudiantes, adquirieron este bagaje teórico
ya sé que están listos para analizar y lo mando a buscar en sus propias vidas y que nos vengan a contar a la sala cómo analizan ellos ahora los géneros discursivos en su propio uso de redes sociales online. Y nos encontramos con sorpresas. Y típicamente recibo 20 trabajos, 20 presentaciones, pero quiero destacar tres presentaciones del año, de los 2 años anteriores, de hecho 22 y 23. Em, Uno de los K-Pop Agency Statement, que es una declaración de una agencia que maneja grupos musicales coreanos, K-Pop. Una segunda estudiante que investigó el fenómeno de los hilos en Twitter. Y un tercer estudiante que se interesó él lo eligió el estudiante, no yo, en las biografías de artistas muertos en Spotify. Así que vamos a ver qué hallazgos nos trajeron estos estudiantes desde la mirada de género. Quizás ustedes están al tanto de la cultura del K-pop. Corea del Sur es una sociedad muy estricta, altamente estructurada, muy tradicionalista, pero al mismo tiempo muy moderna. Alguien una vez dijo, no sé qué fue, pero alguien una vez dijo, cuando voy a Corea, estoy simultáneamente en el año 80 y en el año 2050. O sea, es una mezcla entre el futuro y el pasado que para nosotros occidentales es difícil de digerir, ¿no? Y un tema que ellos tienen, que estos grupos musicales son altamente manejados, se comportan extremadamente bien, no tienen escándalos, siempre son muy positivos, y cuando eso no ocurre, cuando hay algún grado de escándalo, saltan estas agencias a tratar de hacer una cierta reparación, ¿no? A un cierto manejo del desastre antes de que descarrile las carreras del grupo completo, ¿no? Entonces, acá arriba hay un ejemplo de una de esas declaraciones bastante escuetas acerca de un problema que hubo. El estudiante en su exposición lo explica con más detalle. Uno de los integrantes está siendo acusado de haber sido abusivo con su pareja y había grabaciones audio supuestamente de él donde él estaba realizando, ¿no?, actos abusivos. Esto está circulando, entonces la agencia emitió estos comunicados. ¿Qué es lo que encontró en mis estudiantes? Que era un género muy nicho, que obviamente solo le interesaba a los seguidores más acérrimos del grupo. Este género no iba a aparecer en la televisión ni nada, sino que había que realmente ir a buscarlo en la red social específica de ese grupo. Había una gran intertextualidad. Por ejemplo, menciona solamente regarding the posts made about member Robin. O sea, no dicen fue acusado de tal cosa, sino que dicen estamos investigando lo que se ha dicho y nada más. O sea, hay una gran intertextualidad. Y siempre parece que hay un gran elemento de dar las gracias, hay un gran cuidado en cómo se expresan las malas noticias y siempre tratan de terminar en forma positiva, prometiendo o reasegurando a los seguidores del grupo que esto se va a resolver. No voy a hablar mucho del desenlace de este caso, pero si ustedes me preguntan cuál es el miembro Raven, lamento que ya no está en la foto. Así que se pueden imaginar cuál fue el desenlace. El segundo ejemplo de nuestra estudiante que se interesó, esta es una estudiante con gran interés teórico, y ella dijo, me interesa esto del hilo, el hilo Twitter. ¿Dónde apareció este rasgo? Y claro, hay algo que todos sabemos, o muchos sabemos, que Twitter tiene una limitación de 280 caracteres, o por lo menos por muchos años la tuvo. Ahora hay un poco más de flexibilidad, pero tuvo una gran limitación de caracteres, y la gente que quería escribir textos más largos tenía que hacerlo por parte.
Pero luego a veces era difícil que el seguidor se diera cuenta que el texto seguía, o quizá era difícil de reconstruir el orden. Entonces empezaron a inventar el icono del hilo y empezaron a desarrollar ciertos señales, ¿no? Por ejemplo, en inglés simplemente se dice a thread. En español yo creo que se dice abro hilo, ¿verdad? O sencillamente se ocupan números para señalar los hilos. Y de esa manera el comunicador logra superar la limitación de la plataforma. Pero mi estudiante también encontró otras cosas fascinantes que yo no tenía idea. Uno, que eso de abrir hilo había adquirido recientemente nuevos significados. Por ejemplo, que alguien famoso puede decir abro hilo. Y no es que el famoso luego iba a seguir hablando, sino que abría como la cancha para que sus seguidores opinaran acerca del mismo tema, ¿no? O que contribuyen al tema. Entonces era más bien un hilo temático, pero no un hilo único del que abría la conversa. Eso de los co-constructed threads no tenía idea yo que existían. Y es un muy interesante elemento de los géneros que son vivos y que la comunidad los puede ir moldeando y resignificar, ¿no? Y la parte que más me gustaba eran los llamados fake threads, que uno podía prometer abrir un hilo y luego no lo hacía. Y ustedes se pueden preguntar, ¿para qué sirve abrir un hilo y luego no llevarlo a cabo? Déjeme hacerle un ejemplo, que lo estuve pensando un rato ahora al almuerzo. Si yo, si yo fuera periodista deportivo y dijera, aquí están las distintas maneras que tiene la selección chilena de todavía clasificar al mundial. Abro hilo. Y ustedes dicen, hay esperanza. Y buscan el hilo. Y como a los 10 segundos, cuando no encuentran nada más, se dan cuenta que les jugué una broma muy pesada. Porque yo no creo que haya alguna manera de que Chile todavía clasifique al mundial. Entonces, el fake thread tiene esa característica, ¿no? Entonces, son maneras que pueden tener los estudiantes de comenzar a jugar con eh, los géneros discursivos en su propio ámbito. El último es un poquito más tradicional, pero también está en online, en redes que no típicamente lo asociamos con la palabra escrita, ¿no? Que es Spotify. Pero Spotify tiene biografías. Si ustedes cliquean en el nombre de un artista, les aparece una biografía. Y este estudiante que le gustaba mucho la música un poco más antigua también, dijo, encontré eso, lo encontré, me llamó la atención y empezó a analizar las movidas, que siempre al principio había un superlativo, ¿no? Inarguably, biggest, extraordinary, scratch the surface, etc. Luego llega una, ¿cómo lo digo? Llega una, de repente me falta, cuando empiezo a leer en inglés, me falta la palabra en español. Tengo que reactivar el español. Y llega una secuencia de eventos, cada uno bastante breve, bastante escueto, ¿no? Y típicamente cronológico, ¿no? Eh, Cómo empezó su carrera, las distintas etapas, sus distintos álbumes, hits musicales, etcétera, colaboraciones, y termina típicamente el párrafo con una breve y muy cuidadosa mención de su muerte, ¿no? Entonces, los que siguen a la música pop saben que quizás uno podría decir mucho más acerca de la muerte de Whitney Houston, pero en Spotify basta con Tragic Death, como al final de una oración que habla de otra cosa, ¿no? Inducted in the Rock and Roll Hall of Fame y 4 palabras acerca de su muerte. Y eso le llamó mucho la atención a mi estudiante, ¿no? Como este es un texto y y aquí hay un solo ejemplo. En su trabajo el estudiante muestra 4, 5, 6, 7, 8 artistas que se desarrolla esto de exactamente la misma manera. Y él reflexiona acerca del por qué
y quién y para quién. Muy bien. Y ahora viene, Usim, viene la pregunta a la audiencia. Yo hablé de surf. Mis estudiantes hablaron de hilos Twitter, hablaron de Spotify y hablaron de K-pop. Entonces la pregunta es para todos. Puede ser para Usim, puede ser para Sebastián y puede ser para nuestro público también. Si yo le preguntara a ustedes que me hicieron un trabajo así, ¿qué redes sociales analizarían ustedes o qué géneros en redes sociales analizarían ustedes a la luz de los géneros? ¿Qué les llama la atención? ¿Dónde han visto algo que ustedes dicen, ah, aquí hay patrones, aquí hay intenciones? Aquí la idea, entonces, si no me equivoco, Pascal, es que los participantes puedan ir dejando su respuesta en el chat para ir comentando, pero Ujú. también nos hiciste una invitación a que nosotros podamos comentar. Exacto, exacto. Bueno, yo en lo personal ocupo harto LinkedIn, más conocido como LinkedIn. em, Ujú. y ahí, bueno, el género que se utiliza principalmente es el post y tiene un objetivo que es como muy de personal branding o posicionamiento de Mm. marca personal. Entonces, por lo general lo que se postea es algún logro, algún mérito que uno haya obtenido, o si es que alguien publicó algo, no sé, por ejemplo, una columna en otra plataforma, también hacer como un breve comentario para llevar tráfico hacia ese otro medio. Ah, perfecto. Interesante, interesante, sí. Buena intención también. El breve comentario no es solo para resaltar lo que hizo la otra persona, el breve comentario para llevar tráfico hacia tu propio perfil también. Sí, por supuesto. Interesante. Uy, Sebastián, estás en silencio. Perdón. Sí, que decía que están llegando ya varios comentarios en el chat. Por acá, Constanza Quesada plantea que un género que se utiliza harto son los Reddit threads, especially popular ones like AITA. Personalmente no lo conocía, lo acabo de googlear. Es Am I the Asshole? Um, por la cara de Pascal me suena que él sí conocía un poco más el género. Sí. Me lo han presentado mis estudiantes, sí, sí, también, sí. Lo han usado, sí. Aquí tenemos otra persona, María Francisca perdón, no alcanzó, Villarroel. Dice, as a K-pop stan, I use a lot of Instagram or the app Weavers. I could understand the analysis your students made of the texts. Por acá, Patricia Apple dice, personalmente creo que cada vez hay menos estudiantes en edad escolar que escriben, incluso en redes sociales. Ahora predomina lo inmediato, es decir, voz o video. Lo curioso es que por temas de accesibilidad se agregan frecuentemente captions. Oh, un momento, estoy en un problema para terminar de leer el mensaje en el chat, a ver si puedo ajustar aquí el tamaño de la ventana. Eh, Tratando de regresar al comentario de Patricia, entonces decía, ahora, pero decía, lo curioso es que por temas de accesibilidad se agregan frecuentemente captions a estos videos. ¿Cuenta como escritura? Pregunta Patricia. Uy, es buena pregunta. Es una muy buena pregunta si los captions cuentan como escritura. Yo me doy cuenta que hay una gran diferencia entre, por ejemplo, yo veo mucho YouTube por distintas razones y siempre distingo entre, por ejemplo, hay youtubers que directamente apagan las captions, o sea, el creador puede bloquear captions, que no haya captions y punto, o puede permitir captions, y después están los que editan sus propias captions, por ejemplo, un youtuber famoso, no sé, que hable de, que popularice ciencia, que tiene 10 millones de seguidores, y yo me di cuenta que él grabó el video y luego entró a las captions y de repente las captions no cometen un error que él cometió en el habla, las captions tiene corregido el error. A lo mejor ocupó una palabra de más o se equivocó en un detalle y las captions son correcto. Entonces yo creo que hay una tensión entre lo que dice la persona y las captions y algunos creadores tienen más conciencia de eso y otros menos.
Eso es lo que puedo dar como respuesta parcial. Pero Siguen sí llegando también, mensajes. Ah, perdón. sí, sí, perdón, y para cerrar el círculo, y si bien es verdad que mucho contenido es creado en forma de audio o video, pero la palabra escrita se rehúsa a desaparecer porque después están los comentarios debajo suelen ser escritos de nuevo. Entonces, y esa tensión también es interesante porque la persona dijo algo, habló algo que quizá puede haber sido algo pasajero que no se tome tan en serio, pero después la otra persona por escrito se lo critica y se ve terriblemente importante y formal porque está por escrito. Entonces, esa tensión entre hablar y escribir también es un tema digno de investigarse. Bueno, gracias, Sebastián. No sé si ¿Sí? algún otro comentario Sí, más que ibas a responder. seguimos recibiendo varios mensajes. No sé si tenemos tiempo todavía para abordarlos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno o dos. Ok, aquí Luis Madrid dice que X es una buena plataforma para analizar. Muchas veces cuesta hacer un análisis textual, pues tanto periodistas como no periodistas escriben con muy mala ortografía. Eh, Luego Camilo Sánchez dice, pu- perdón, de no se me perdió aquí en el chat. Aquí está, Camilo Sánchez dice, pueden ser las publicaciones en Instagram donde hay un párrafo por slide o donde una frase se presenta con pocas palabras por slide usando imágenes para complementar el mensaje. Ya, ahí ya entramos a distintas modalidades que tiene el Instagram. Y yo me enfoqué más que nada en el post, que el post tiene como diapositiva de imágenes, pero tiene un texto estable al lado. Lo que yo veo ahora es que mucha gente en las historias sobreponen breves textos sobre las historias, pero eso ya es algo muy nuevo y algo que escapa de mi experticia. Yo soy, mi, mi conocimiento de la multimodalidad es cuando hay un poco más de estabilidad todavía. Así que ahí pido disculpas y no me atrevería a comentar en realidad. Otro, sí, Usims, no, adelante, perdón. voy a continuar un poquito después, igual al final hay más tiempo para conversar, así que si alguien sintió que su aporte quedó en el tintero, va a haber otra oportunidad hacia el final. Así que nos despedimos por el momento de Don Francisco y vamos a la siguiente parte. Entonces, cuando ya los estudiantes han realizado esta unidad, no, vamos a una unidad que aquí no la voy a presentar porque es la unidad de escritura académica que no tiene tanta escritura académica ya universitaria, de tesis, de artículos, etcétera, que no tiene tanto interés en el ámbito escolar, sino que me salto de inmediato al tema escolar, de cómo entonces enseñamos géneros en el colegio, en la escuela. Y ahí em, eh, primero, se me olvidé que tenía esta pequeña diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que le voy a mostrar en esta segunda parte? Son los pasos básicos que yo les pido a mis estudiantes que desarrollen. Primero, que tomen el libro escolar eh, de inglés, específicamente el de tercer y cuarto medio, porque es el que tiene más complejidad de la escritura, que identifiquen un género, que comprendan, que demuestren que comprenden el rol que cumple ese género dentro de la unidad y que también identifiquen problemas donde se queda corto ese género o el tratamiento del género y que ahí crean actividades suplementarias, materiales suplementarios y de ahí a ellos les pido que graben un video y que ese video muestre la intervención que ellos pretenden desarrollar, ¿no? Es casi una pequeña, un simulacro de práctica docente, ¿no? Entonces, primero les quiero mostrar el libro con el cual trabajamos en esa unidad, que es el Get Real English de cuarto medio. La versión que tengo aquí es la versión del 2022, la versión que aplicó el Ministerio para el año 2022. Me imagino los que están más ligados a la docencia escolar ya saben que estos libros cambian cada año o cada par de años, hay colores distintos
los contenidos no suelen cambiar tan rápidamente como los colores, así que igual yo sigo mostrando este del 2022. Quizá el próximo año ya tenga que actualizarlo, ¿no? El gran problema, no, claro, no el problema. Lo bueno, lo bueno que es que el libro sí propone escribir. Y eso ya para comenzar es algo para mí es importante. Entonces, por ejemplo, en la unidad 1, My First Job, hay que escribir un CV, un resumen, ¿no? Un currículum. En la unidad 6 hay que escribir un survey. En la unidad 8 hay que escribir un email informal y después también en otra unidad hay que escribir un mail formal, etc. Entonces, cada unidad pareciera tener integrado la escritura y también parece que la tiene integrado en un momento provechoso, que hacia el final de lo que ellos llaman lesson, que no es una clase, sino que son 4, 5, 6 clases. Al final de esa lesson aparece la escritura que ya debería articular lo aprendido, el vocabulario, la gramática, etcétera, de la unidad. Pero tienen sus limitaciones el libro escolar aquí en Chile. Y no lo digo yo, lo dicen otros colegas míos que investigan la realidad de la enseñanza del inglés escolar. Me faltó agregar la cita de ellos, pero el problema es que el libro del Ministerio de Educación muestra nula o casi nula comprensión de género. De hecho, no se menciona la palabra género en todo el libro, ni el libro del estudiante, ni el libro del profesor. Lo único que se menciona muy, pero muy a la pasada es algo que se llama aquí tipo de texto. Se habla de tipo de texto y con tipo de texto se refiere a ello a algo muy esquemático, ¿no? Esta es más o menos la forma que tiene el texto. Primero hace eso, después hace eso, pero se saltan toda la primera parte. Se saltan el tema del propósito, la función social, de cómo ese texto está inmerso en una realidad que viene desde otras escrituras, va a otros propósitos. Eh, ¿Por qué ocupamos ciertos rasgos o ciertas movidas? Y también típicamente muestra un ejemplo. Entonces no entra en esa discusión de elementos prototípicos o variaciones. Por ejemplo, si lo llevamos al tema de un currículum, el currículum cumple un propósito y podríamos discutir ese propósito. Podríamos discutir que el currículum es en respuesta a un anuncio en un diario, es en respuesta a, no, pues, tiene la respuesta de la invitación a una entrevista, etcétera, etcétera. Cada movida de un currículum tiene su propio propósito también y que también existen distintos tipos de currículum. El currículum típico chileno de 4 páginas y media, con un largo párrafo introductorio, es muy diferente al currículum de una sola página de Estados Unidos, donde de hecho toda la estructura cambia. Entonces uno podría perfectamente analizar los porqués de esas elecciones y el libro escolar no lo hace. Así que yo les pido a mis estudiantes que ellos analicen tal como hicimos antes, que ellos analicen tal como analizamos lo, eh, las redes sociales, que ahora analicen el libro escolar y busquen soluciones, busquen mejor. Y les voy a mostrar solamente 2 ejemplos en honor al tiempo. Un ejemplo que es una escritura un poco más informal, pero también que es muy común que, por ejemplo, en un examen internacional que le pida, escribe tal cosa, escribe acerca de tu visita a un pueblo o cuéntanos tu primer día de clases y uno tiene que desarrollar una historia, ¿no? Eso es bastante común en exámenes también. Entonces, es importante que los estudiantes también aprendan a hacer eso. Y esta estudiante, ella encontró, y todas estas diapositivas que le muestro ahora son diapositivas, payasos que saqué del video que yo me presenté. Entonces, ella dice que en la unidad 3, donde se habla de la vida moderna, de la salud, y el tema específico es la happiness, es la felicidad. Y se le pide al estudiante que escriben acerca de su día más feliz de sus vidas. Típicamente,
las instrucciones de escritura del libro de escolar son muy cortas. Es un párrafo. Escribe. Escribe una historia. Y de hecho, aquí la instrucción solamente dice, yo lo fui a mirar ahora en la mañana, la instrucción solamente dice, escribe, escribe acerca de tu día más feliz. No dice, escribe una historia, nárrame. No hay nada de eso, sino que escribe nomás. Entonces hay muy poca comprensión, o sea, hay muy poca enseñanza de los elementos básicos que debe tener claro este. Y nuestro estudiante, primero, muy sabiamente propone, ¿sabe qué? Prefiero que me escriban de un día feliz, no el día más feliz. Y le pregunté, ¿y por qué es no el día más feliz? Y dice, bueno, porque es algo muy personal, a lo mejor no quieren compartir. Tiene toda la razón. Escríbeme acerca de un día feliz. Y luego dijo ella, y también como es muy abstracto, una historia, ¿para quién? Necesito que ellos entiendan cuál es su público, que ellos definan un público, entonces quiero que escriban un post en Instagram. Pero otra vez, como es quizás algo personal, que no lo quiere quizás compartir con todo el planeta, vamos a ocupar una herramienta que es un simulador de Instagram, algo que yo hasta ese momento no sabía de su existencia. Entonces, una herramienta que se llama Zio, ella me la presentó y dijo, ahí ellos pueden crear historias de Instagram que luego no se publican, sino que solamente se comparten con el curso o con la profesora, etc. Así que eso eran sus primeros dos alcances, de cambiar un poco o de definir, mejor dicho, el propósito, primero el mensaje y el propósito y la audiencia. Eso me pareció muy interesante. Y luego eh, ella propuso una secuencia, ¿no? Que primero había que hacer un poco de brainstorming acerca de happiness. No puedes pedir a un estudiante que escriba acerca de happiness, así como, no sé, son las 10 de la mañana, acaba de tener clase de matemática, estuvo un recreo, le llegó un pelotazo y ahora quiere que escriba de happiness. O sea, hay que activar, hay que compartir ideas, hay que hacer un brainstorming. Y luego, también dice ella, hay que analizar ejemplares. O sea, cómo otra persona, cómo otra gente ha escrito de happiness. Así que analizamos el género de post en Instagram donde la gente se declara feliz. Y eso también me pareció interesante porque una crítica que se le hace a Instagram es de la falsa felicidad, que Instagram siempre ha estado tan positiva, estamos todos siempre en la playa o en familia, pasándolo estupendo. Nunca nadie postea una foto de estar en un taco o de estar con la prueba hasta acá arriba. Eso no existe. Siempre estamos felices en Instagram. Entonces ella también quiso un poco abarcar ese tema, ¿no? Y de hecho aquí muestra algunos ejemplos. También ella dice que en su práctica los estudiantes tenían bastantes problemas con el inglés, entonces también iba a mostrar ejemplares también en español para hacer el análisis de género en español. Y nos encontramos con cosas muy divertidas. No sé si alcanzan a leer, pero por ejemplo, aquí el típico comienzo de de un post en... Ay, ¿cómo lo borro ahora? Ahora lo tapé. Ajá, ajá. Y resulta, aquí ya vamos borrando eso. Ahí dice WN, la pasé increíble, ¿no? Entonces ahí llega la pregunta, ¿cómo traduzco esto al inglés? Y se dan cuenta los estudiantes que quizá no es tan buena idea traducirlo, porque si bien en redes sociales chilenas, hablar así parece ser razonable, el garabato no suele ser una buena manera de comenzar un texto en inglés. Entonces, incluso la bajada desde las intenciones a la palabra es distinta en los idiomas. Entonces, otra vez, al ocupar redes sociales y para analizar géneros y estructuras, los estudiantes se dan cuenta del valor de manejar distintos idiomas, de analizar cada idioma por sí solo, ¿no? Estos son los ejemplares que ella propone y luego demuestra en el video cómo funciona el simulador de post Instagram. Y, por ejemplo, ahí ella puso un texto ejemplar y muestra cómo estas cosas aparecen. Así que eso me pareció una muy buena manera de
llegar desde una pequeña instrucción, escribe acerca de tu día más feliz, pasando primero por analizar bien el propósito, crear una secuencia didáctica que incluye lectura y análisis y luego llegar a un producto que sea más significativo para los estudiantes. Y yo creo que cuánto agregó ella ahí en tiempo una clase, agregó quizás unos 45, 60 minutos una clase típica, pero logró que la escritura fuera mucho más significativa para los estudiantes. El segundo ejemplo es un poco más formal, que es writing a report. Eh, report, informe en español, es una palabra muy manoseada, ¿ya? Todo es informe, ¿verdad? Es como, así como en la universidad todo es ensayo, en el mundo laboral o en el mundo público todo es informe. Entonces, estos estudiantes se dieron cuenta que se les pedía a los estudiantes escribir un informe. Había un par de imágenes de un desastre ecológico, que la contaminación con plástico. Había algunas nociones de causa, efecto, pero nada más que eso. Nada que el estudiante realmente le diera una clara, un claro camino por donde proceder a escribir un informe. Entonces, estos estudiantes analizan, ¿no? Dicen, el texto escolar no explica en qué consiste el report, ni para quién se usa, ni para quién es, ni cómo se escribe un report, ni siquiera un ejemplo de un report. O sea, te piden que escriba un report y no hay un report. Y después dice, ya, tampoco dicen cómo comenzar con el report, tampoco dicen cuánto hecho y cuánto opiniones, etcétera, etcétera. Así que ellos dicen, hay que ir a buscar más información. Y ahí dice, después aparece un poquito más, en una segunda instancia el report aparece 2 veces. En la primera vez que aparece hay 0 instrucciones. La segunda vez que aparece, aparece por lo menos 1, 2, 3, 4 párrafos, dice ya. Tópico, causa, efectos y soluciones. Ya, por lo menos hay una estructura, pero nos sigue faltando la audiencia, nos sigue faltando eh, bastante el propósito, por qué estamos escribiendo esto, etcétera. Entonces ellos hacen distintas reflexiones y también conversando con ellos, porque me pidían también información a mí, con- conversando con ellos, y llegamos al ejemplo de la unidad de la termoeléctrica de Ventana. Es un tema que a mí me llega bastante cerca porque típicamente los domingos ustedes me encuentran más o menos por aquí, porque aquí hay una buena ola. Y ahí estoy yo, más o menos donde ellos devuelven el agua que han ocupado para sus calderas, ¿no? Entonces, no es ideal, pero la ola es muy buena. Entonces, Ventana tiene una fuerte presencia de grupos ambientales que justamente protestan. Quintero también protesta en contra de la contaminación, en contra del peligro que las distintas industrias tienen para su pueblo. Y ciertamente un informe hecho por una estudio ambiental o por un grupo ambiental, un informe que proponga causas, efectos y soluciones, sería muy distinto el informe de un grupo ambiental que el informe emitido por AES Andes o GENER, como también se llama, ¿no? Aquí está la foto de repente, si yo busco termoeléctrica Ventana y busco el sitio web de AES Andes, me aparece esta foto. Esta es la foto que aparece y ciertamente no aparece esta otra foto. Entonces, y si buscamos ahí un informe ambiental, se encuentran eh, trabajo de mitigación, etcétera, y va a ser todo muy positivo y va a ser todo conduciendo a un final feliz, ¿no? Lo que no ocurre en el informe ambiental del otro grupo.
Así que este grupo se dio cuenta de que realmente si vamos a pedir un informe, tenemos que tener mucho más claridad quién lo escribe, para quién lo escribe, con qué propósito lo escribe. Y entonces ellos proponen ahí indagar en distintos, que también los estudiantes hagan una pequeña investigación, que busquen esquemas de informe, que busquen propósitos de informe, etc. Y ahí me aceleré un poco, pero en honor al tiempo, ¿cuál es el resumen de lo que yo he tratado de exponer hoy día? Que nuestros estudiantes que están en nuestra clase de inglés, ellos son ávidos lectores y escritores, quizás sin darse cuenta, y ciertamente no son ávidos lectores y escritores de los géneros que a nosotros nos interesa enseñar en el aula, ¿no? Pero sí, si nosotros acercamos a ellos herramientas que permiten indagar en los propósitos sociales y en las manifestaciones discursivas y lingüísticas, podemos lograr que ellos sean lectores y escritores más críticos en su propio ambiente y que también podemos beneficiarnos en nuestra propia aula para que ellos en nuestra aula también escriban textos con propósitos más claros, y que también ellos cuestionen los propósitos detrás de los textos que ellos lean. Así que hay un, un propósito doble ahí, tanto de ayudarle a ellos en el desarrollo de su propia alfabetización digital, como también en el aprendizaje de nuestros géneros. Y aquí cierro de nuevo con una pregunta para ustedes. Y la pregunta, ahí en forma corta está ahí, en forma más larga la pregunta esto se ve muy difícil, ¿no se lo deberíamos dejarlo a los profesores de lenguaje? Y en inglés enseñamos el verbo to be, la voz pasiva y todas estas cosas. Estamos muy ocupados con la gramática. ¿Por qué echarnos este otro trabajo al hombro también en la L2? Y esa es mi pregunta abierta para Usim, para Sebastián y para el público. Muchas gracias, Pascal. Veamos qué dice el público a través del chat. Ahí Sebastián puede ir moderando. Y me parece que habían también algunos comentarios que se habían quedado en cola en la sección anterior. Sí, quedaron algunos comentarios en tintero, pero pienso que para no perder el hilo de la pregunta actual sería buena idea quizás abordarlos después de que abordemos las respuestas que da el público a la pregunta actual de Pascal. Mientras esperamos a que empiecen a llegar los nuevos comentarios del público, quizás puedo aventurar yo una respuesta aquí a la... Ah, un momento, ya llegó un primer comentario del público, así que partamos primero priorizando nuestro público, desde luego. Tenemos aquí un comentario de Catarina Glass que dice, para una enseñanza comunicativa del idioma es imprescindible una conciencia de los géneros que se ocupan en la comunicación. Bueno, eso también es muy cercano a lo que tenía en mente. Aprovecho de comentar mientras todavía esperamos siguientes comentarios, pero lo que comenta Catarina es muy cercano también a mi propia impresión, que en el fondo la gramática y el vocabulario que estamos enseñando es con una función comunicativa, no es con no tiene el propósito de saberse por saberse, y por lo tanto necesitamos entregar situaciones comunicativas donde tenga un sentido el aplicar esta gramática vocabulario, y estas no se remiten solamente a la oralidad, sino también a la comunicación escrita, desde luego. Súper, muchas gracias, Sebastián y Catarina. Bueno, sigue abierto ahí el chat al público. No sé si habrá alguien que en este momento está escribiendo alguna respuesta. El chat no me indica si hay alguien en proceso de escribir, pero por ahora tenemos solamente el comentario de Catarina. Aquí llegó otro comentario. Este viene de parte de Verónica del Campo y dice lo siguiente. Me ha pasado que con mis estudiantes de enseñanza media, donde pido que desarrollen la habilidad de escritura con informes o ensayos pequeños, no tienen idea cómo estructurar un texto, no saben qué es una introducción o una conclusión, por ejemplo. Lo que yo hago es explicarlo y darle un sentido a lo que les estoy pidiendo desarrollar. Sí, es un muy buen punto. También
hay un tema de cuando le pedimos al estudiante que haga algo en un idioma diferente, muchas veces quedan descolocados. Entonces, a lo mejor en español tienen la habilidad para hacer una instrucción y una conclusión, pero como el cerebro de ellos está tan ocupado en no cometer errores, en buscar la palabra exacta, se les olvida de que también están haciendo una comunicación. Entonces, yo creo que esa es otra razón por la cual también tenemos que hacerlo, porque en cada idioma, de alguna manera, hay que reaprender lo que ya habíamos aprendido en otro idioma. Por lo menos hay que reactivarlo, pero no podemos depender de que las habilidades como superiores de esta escritura se traspasen íntegramente del español al inglés sin que nosotros lo fomentemos, ¿no? Así que ahí muy de acuerdo con Verónica. Tenemos también un comentario de Patricia Apple que dice, enseñar a identificar y producir diferentes géneros en segunda lengua prepara a los estudiantes para comunicarse en contextos reales y puede ayudar también a fomentar el respeto en diferentes convenciones culturales y pragmáticas. Súper, muchísimas gracias. Yo estaba esperando una respuesta, ojalá de esa naturaleza, porque es llamativo para mí, para mis estudiantes, es llamativo también ver las diferencias. Por ejemplo, cuando yo les muestro por primera vez un currículum de Estados Unidos que se limita a una sola página, ellos se escandalizan y dicen, pero ¿cómo? Eh, a mí me acaba de enseñar el año pasado que son por lo menos, que debo poner absolutamente todo lo que sé y en este currículum no es así. Entonces, ¿cómo lo hace? Y empiezan con lupa a buscar, es que los verbos se ocupan de otra manera, es que la secuencia es otra. No tengo por qué hablar de mi kinder, de mi básica, eso ya no interesa al buscar trabajo. Nadie le interesa dónde yo hice mi kinder en Estados Unidos. Entonces, las convenciones diferentes son, las codificaciones, los propósitos son siempre más o menos lo mismo, ¿no? Que nos den el trabajo, pero cómo yo codifico mi mensaje para lograr mis propósitos es distinto en distintos idiomas. Y eso tiene el doble beneficio. Uno, el beneficio que indica la Patricia, que es que ellos aprendan cómo funciona el segundo idioma, pero lo otro también es, yo siempre he sentido que en una sociedad multilingüe es una sociedad más capaz de la crítica, es una capacidad, una sociedad que no da por hecho que las cosas son como deben ser, sino que hay diferentes maneras de hacer cosas. Entonces es una sociedad más abierta al progreso. Tengo estudiantes que me han dicho, profesor, usted me ha enseñado a escribir en inglés y ahora escribo distinto también en español. Y yo pensaba que el estudiante me iba a pegar, pero era para felicitarme. Pero son cosas que uno se da cuenta cuando trata de hacer los saltos entre idiomas, que no es fácil, pero es muy provechoso. Tenemos algunos comentarios más, algunos de ellos se refieren a ideas que ya han sido mencionadas. Voy a tratar Ujú. de priorizar aquellos que tienen, que plantean algún detalle que quizás no hemos comentado tanto. Por acá hay un comentario de Mimi que dice, lo que veo en mis estudiantes es que se les hace mucho más fácil expresar sus ideas cuando estudiamos y analizamos los textos. Súper. Y acá tenemos también un comentario de Diego Rodríguez que dice, si bien la alfabetización debiese ser tarea de todos los docentes, ciertamente los profes de inglés también somos profes de lengua. Luego, ver estos temas en la clase de inglés ofrece la oportunidad de comparar las diferentes formas en que hablantes de distintos idiomas se comunican. Bueno, esto es lo que lo que se acaba de mencionar también de los tipos de currículum, desde luego, y además conocer otras formas de ver el mundo a través del lenguaje nos permite estar más atentos a cómo nosotros mismos escribimos en nuestras comunidades en lengua materna. Wow. Nada que agregar, eso es como lo esencial que yo traté de comunicar hoy día, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Sí, Sebastián, no sé si ustedes están de acuerdo, y yo creo que podríamos empezar a dar como el cierre a la actividad de hoy día, ¿no? Sí,
Solamente hay una cosa más que yo necesito agregar de mi parte antes de entregarle ya la palabra de cierre a Usim y Sebastián, que los lectores, los auditores más eh, detallistas se habrán dado cuenta que al principio se prometía que íbamos a tocar dos temas. Uno era el género y las redes sociales, y el segundo tema que íbamos a tocar eran también las herramientas de inteligencia artificial. En la preparación de la presentación yo me di cuenta que era imposible abarcar ambos temas en una sola presentación, por lo que en buen chileno quedaron en el tintero, pero el tintero queda aquí arriba del escritorio y ya en algún momento del 2025, a través de USIM de la escuela, le va a llegar la invitación para una nueva sesión y ahí sí vamos a dedicar una hora completa a problematizar el tema de la inteligencia artificial y cómo nosotros y nuestros estudiantes la enfrentamos en el quehacer. Muchas gracias, Pascal. Por cierto, agradecer también la participación de todos nuestros asistentes. También agradecer al profesor Sebastián Adaros por su rol en la moderación, especialmente a nuestro expositor, colega, amigo, Pascal Matzler. Ya queda comprometida entonces una segunda patita de este webinar que se enfocará específicamente en inteligencia artificial. También dejé un mensajillo en el chat diciendo que vamos a subir el webinar en nuestro canal de YouTube para que puedan ir ahí, suscribirse por mientras, activar las notificaciones para que le avise cuando lo subamos. Y a nombre de la carrera de Pedagogía en Inglés de la PUCB, agradezco mucho y damos por finalizado este webinar. Que tengan todas y todos una excelente tarde. Muchas gracias, Sim.